Antes de llegar a la escena que veremos hoy, hermanos, la Biblia nos dice o nos muestra el dramático escape de David. Es decir, Mical, la esposa de David, la cual había sido como una piedra de tropiezo en ocasiones, lo ayudó a escapar por una ventana. Leímos en la palabra del Señor que dice: y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. O sea que para ganar tiempo, Mical preparó un engaño. Lo que ella hizo fue que colocó una estatua en la cama, la cubrió con ropa y fingió que David estaba allí pero enfermo, ¿no? Dice la palabra del Señor. En el versículo 13 dice que tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama. Cuando los mensajeros de Saúl llegaron allí, pues ella afirmó que David estaba enfermo. Ellos miraron, bueno, lo vieron como en la cama, parecía que estaba en la cama. Pero cuando regresaron al palacio con aquella noticia, Saúl les ordenó diciéndole: tráiganmelo con cama y todo. Así mismo me lo traen. Y entonces vemos que dice: traérmelo en la cama para que yo lo mate. Hermanos, cuando estos mensajeros regresaron para traer a David supuestamente, ¿no?, en la cama, pues descubrieron que lo habían engañado. Y entonces Saúl confronta a su hija, a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Le dijo. Mical respondió diciéndole que David la había amenazado, ¿no? La había presionado, aunque eso no era cierto, hermanos. Ella no necesitaba mentir para proteger a David, pero quizás lo hizo conociendo a su padre, que era un hombre muy violento, era un hombre explosivo. Pero aún así hay algo que debemos reconocer: que Mical tomó una decisión importante en ese momento. Es decir, eligió proteger al escogido de Dios, al siervo de Dios, antes que apoyar el pecado de su padre. So sometimes loyalty to God must be greater than loyalty to family. Y muchos dicen que la sangre pesa más que el agua, pero en este caso Mical entendió algo importante, y es que la lealtad a Dios debe estar por encima de todas las lealtades que podamos tener. ¿No es así, hermano? Pero la pregunta ahora es: ¿a dónde fue David? Es decir, ¿dónde él iba a encontrar refugio? Un hombre que ahora está huyendo, que está siendo perseguido por el rey, y el rey tenía control de todas las tierras. La respuesta nos lleva al pasaje que veremos hoy, hermanos, porque cuando los enemigos se levantan contra los siervos de Dios, Dios siempre tiene una manera de guiarnos. A través de su Santo Espíritu, el Señor siempre prepara un lugar de protección. Y recuerden que cuando hablamos de enemigos, estamos hablando de que hay detrás de todas las circunstancias un gran enemigo, que es Satanás, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Cristo. So God always protects those who walk with Him. Y esto nos lleva al primer movimiento de esta historia, hermanos, porque vemos que David no huyó por miedo o no huyó al azar, sin saber a dónde iba a ir, sin dirección, sino que sabía exactamente a dónde ir. Y es que cuando un creyente está en peligro, hermanos, el Espíritu Santo guía. Cuando estamos caminando con el Señor en el Espíritu, nos guía al lugar correcto. Y eso es precisamente lo que vemos primero en este pasaje. Vemos un refugio para el siervo de Dios. Dice la palabra que huyó David y escapó, y vino
Y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo, le contó todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nahío. Así que David huyó rumbo a un lugar específico. La Biblia dice que vino a Samuel, y Samuel estaba precisamente en Ramá. Hermano, Samuel era el mentor, podemos decir, espiritual de David. Qué bueno es tener siempre a un mentor o a alguien que nos ayude en tiempos difíciles, alguien en quien podamos confiar, ¿no? Era su consejero, era su guía. Miren, los hombres y mujeres de Dios y que Dios usa necesitan cobertura espiritual. Es decir, autoridades espirituales en la iglesia, que podamos acudir a ellos cuando es necesario. Es decir, rendir cuenta de la vida, del carácter, del ministerio, etc. Y a veces la gente no hace eso porque no confían, tienen miedo, pero porque hay poca espiritualidad, poca llenura del Espíritu Santo. Por tanto, resaltamos precisamente la importancia de la cobertura espiritual. Aquellos que viven completamente independientes, o sea, que no quieren responder ante nadie, pues se enfrentarán a sus propios problemas espirituales de cierta manera, ¿no? Porque cuando llega la caída, el edificio se desploma. A ministry without accountability is a ministry without stability. David entendía algo muy importante, ¿no? Que no podemos olvidar, y es que el siervo de Dios, o cada creyente, recuerden que cuando hablamos del siervo de Dios, de David, lo aplicamos a cada creyente, no está llamado a caminar solo. Usted no está llamado a caminar solo. Y sí, hermanos, sí es importante buscar cobertura espiritual, también hay que saber cuándo huir correctamente. La Escritura dice que David huyó y escapó, no por cobardía, no por evitar una corrección o disciplina. Huyó de simplemente un hombre guiado por un espíritu humano, por un demonio, un hombre en la carne, un hombre que buscaba matarlo precisamente. Hermanos, hoy en la vida de muchos ocurre lo contrario. Piense bien. Muchos huyen más bien de hombres espirituales y de ministerios donde Dios los está tratando de formar. Cuando llega la disciplina, huyen. Cuando aparece la oposición, huyen. Cuando hay presión o la siente, huyen. Y el resultado es que el crecimiento, si no es mediocre, se detiene. So running from God's process, He has a process, will always slow down God's purpose. So el creyente debe crecer, y debe crecer donde Dios lo pone, donde Dios lo haya plantado, y eso requiere, hermanos, el desarrollo de un fruto que llamamos paciencia. ¿Sí? Paciencia, porque la paciencia forma el carácter espiritual. Mucha gente no tiene paciencia, no saben esperar en Dios, no saben esperar que hay que pasar o entender que hay que pasar por un proceso. Los siervos de Dios se forman en el horno de la paciencia, no en el horno de la microonda o microwave de la impaciencia. Y claro, estamos acostumbrados a las microondas, que bueno, ¿verdad? Ponemos ahí algo y en un minuto ya estamos comiendo. Pero así no es la vida espiritual, ¿no? God shapes His servants through process, not shortcuts. El proceso toma tiempo, ¿no? Las funciones de Dios también son diversas. Él obra, nos quiere desarrollar, pero hay diversidades, ¿no? El Espíritu Santo distribuye dones para que podamos ser de bendición a otros en la iglesia. Pero claro, cuando esas unciones se unen como un cuerpo, hermano, Dios hace maravillas, Dios da crecimiento.
Y por eso es que las iglesias deben funcionar como un solo cuerpo. Dice este pasaje que quiero que ustedes vean. Yo sé que suena un poco extraño, un poco poético y eso, pero yo lo explicaría rápido en una forma sencilla. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Bueno, aquí el buen óleo, mis queridos hermanos, representa la bendición de Dios. La presencia del Espíritu Santo representa la consagración divina al Señor. Sobre la cabeza, dice, la barba, la vestidura. O sea, se derrama sobre todo esto, lo que quiere decir que hay abundancia. Hay abundancia, no es escaso. Dios es generoso cuando estamos en sus manos. Él produce esa unidad completa cuando nos entregamos a Él. Así que esto habla de la unidad del pueblo de Dios. Y es lo que vamos a ver allí en Ramá, algo especial, algo único en las Escrituras. Deja de boca abierta a la gente, ¿no? Habla de una unidad increíble. Y sepan que la unidad es una marca especial, es una marca de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Cuando hay poca unidad, hay poca dirección del Espíritu Santo. Hermanos, unity is the church, in the church is a mark of a spirit-guided church. Y cuando hay unidad, sepan que entonces el refugio está, ¿dónde? ¿Dónde está el refugio? En la altura espiritual. Y vamos a ver por qué. Miren, Samuel estaba, ¿dónde? En Ramá, ¿no es así? Una ciudad de la famosa tribu de Benjamín. Pero el nombre Ramá es muy importante. ¿Saben por qué? ¿Qué quiere decir Ramá? Quiere decir altura. Altura. David huyó realmente hacia la altura espiritual. David huyó hacia el lugar donde se acercaba aún más a Dios. Cuando el creyente está bajo ataques, mis queridos hermanos espirituales, necesita buscar la altura. Necesitamos buscar la altura, acercarnos más a Dios, acercarnos en oración y en adoración a Dios. So when trouble comes, go higher. Go spiritually higher. Pero aún cuando llegamos ahí, nos encontramos, hermanos, con la importancia de abrir el corazón. No solo llegar a la altura, tenemos que abrir el corazón. La Biblia dice que David le dijo todo a Samuel, todo lo que había pasado, ¿no? Y, o sea, que fue como una especie de limpieza o de higiene mental. Se desahogó allí con Samuel. El siervo de Dios a veces necesita vaciar su mente. Los creyentes a veces necesitamos vaciar. Y si no tenemos a quién, tenemos que ir a nuestro gran pastor, al gran consolador, al gran consejero, que es nuestro Dios fuerte, el Señor. Y Samuel fue realmente, hermanos, como un consejero sabio para David. ¿Saben por qué fue sabio? Porque supo escuchar. Escuchó. So good counselors listen more than they speak. Y vemos luego la bendición de la compañía correcta. La Biblia termina diciendo, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot, juntos. Es decir, ¿no? Hay un dicho que dice, dime con quién anda. Porque eso ayuda cuando nos juntamos con alguien que nos levanta espiritualmente, es una bendición. Nayot, por supuesto, era como un sector de Ramá, como decir una ciudad dentro de Ramá, donde vivía. Por cierto, muy interesante porque lo que había allí era una comunidad que se había formado por el mismo Samuel, guiado por Dios, una comunidad de profetas. Oigan eso. Allí había una escuela profética, hermano. Allí David encontró algo que realmente necesitaba profundamente en medio de su crisis. Dios nos provee más a veces de lo que nosotros esperamos cuando le buscamos, ¿verdad? Había una buena compañía espiritual. Y sí, en tiempos de crisis no es bueno estar solo, ¿no? Isolation weakens the soul.
definitivamente nos debilitamos en la soledad. Dios nos creó, hermanos, con ese instinto de comunidad. Usted lo sabe, ¿verdad? De comunidad. Dios no quiere que estemos solos, no es bueno. ¿Qué dijo en Génesis? Él dijo que no es bueno que el hombre esté solo. La soledad, déjame decirle que es una de las enfermedades emocionales más profundas que sufre nuestra sociedad. Y una persona puede, por cierto, cuando uno piensa en soledad, piensa en una persona que está completamente apartada y sola, no necesariamente. Una persona puede estar casada, una persona puede estar rodeada de familia, una persona puede estar trabajando donde hay mucha gente, una persona puede estar yendo a la iglesia todos los domingos y aún así sentirse profundamente sola. Y por eso muchas iglesias, claro, tratan de desarrollar diferentes ministerios, ministerio de matrimonio, ministerios para los solteros, jóvenes, ancianos, células de discipulados, etcétera, ¿no? Para ministrar a las personas. Pero todo con el propósito de crear vínculos espirituales. Por eso no podemos estar separados, apartados, tenemos que ser fieles, firmes, para que el Señor te vaya derramando su bendición, nos guíe y se derrame en la familia, porque Dios diseñó su iglesia para que nadie camine solo. Es terrible. Y el efecto está después en el hogar, en los hijos, en el matrimonio, etc. So God designed the church so that no believer walk alone. Y hasta aquí vemos algo maravilloso. David encontró refugio espiritual, pero la historia no termina ahí, hermano. Saúl no estaba dispuesto a detener su persecución. ¿Qué hizo David? Envió hombres a capturar a David. Pero sucede algo, o después, que esto demuestra algo sorprendente, hermanos. Cuando los hombres de Saúl llegaron allí a Ramá, la presencia de Dios en aquel lugar era tan poderosa que comenzó a intervenir en esos hombres. Y eso es lo que nos lleva al segundo movimiento de esta historia, que nosotros vemos estos mensajeros que Dios detiene. Dios tiene su manera de intervenir, su manera de detener al mal contra los hijos de él, ¿no? Miren lo que dice la palabra, hermanos. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, es decir, predicaban las cosas de Dios. Y Samuel, que estaba allí, y que dice, los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. ¿Y qué sucedió? Y ellos también profetizaron. Entró el Espíritu de Dios y se vieron como con conocimiento y empezaron a predicar y a hablar las cosas de Dios. Hermano, esto es algo increíble. Hermanos, miren, el enemigo siempre va a buscar localizar a los siervos de Dios, porque vemos aquí, primero que nada, si ustedes van al versículo 19, dice que alguien le dio aviso a Saúl y le dijo dónde estaba David. Por eso es que Saúl envía a estos mensajeros allí. Siempre hay alguien dispuesto a informar. Ustedes saben cómo le llamamos a eso, ¿no? Bueno, yo no sé ustedes, pero yo aprendí que eso se le dice chivato o chivatería, ¿no? Siempre hay un chivato, siempre hay un soplón, alguien dispuesto a informar. Que por cierto, esto creó mucho fusilamiento en Cuba, cuando la opresión del comunismo. Así que miren ustedes qué peligroso es esto. Alguien fue y le dijo a Saúl, mira, David está en tal lugar. El enemigo no se queda tranquilo, hermano. Siempre va a buscar cómo atacar, especialmente cuando hay algo espiritual avanzando en la vida de un creyente. So the enemy always watches those who carry God's purpose. Ahora, ¿qué hace ahora Saúl cuando se entera que esto ocurre? Él envía a sus mensajeros, es decir, él los envía a capturarlo y
Y ocurre esto que hemos dicho, ¿no? Que no esperaba. Estos hombres empiezan a profetizar. ¿Por qué? Porque había una comunidad allí entregada a Dios. Piensa en una iglesia así, hermano. Y esa iglesia la forma cada uno de ustedes. Si nos unimos de verdad en el Espíritu, en consagración, ese es el poder que se experimenta. Una comunidad espiritual bajo la autoridad del Espíritu Santo. Eran estudiantes, sí, era una escuela de profetas dirigida por Samuel. Estos hombres, estos no eran fanáticos religiosos, no eran estos profetas emocionales desordenados, qué sé yo. Es decir, estaban siendo formados espiritualmente por un hombre de Dios. Dice la Biblia que Samuel estaba allí y los presidía. Es decir, había una autoridad espiritual, había supervisión, había orden espiritual. So true spiritual power always operates under spiritual authority. Y eran hombres sometidos a una autoridad espiritual. Ellos sabían cuándo hablar y cuándo no hablar o cuándo esperar. Y así es, hermanos, cuando Dios da sus dones para que funcionemos en la iglesia, nunca son para crear confusión, para que haya un ambiente caótico. El apóstol Pablo habló de eso claramente a los Corintios, cuando él dijo: y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas que les guían, que son espirituales. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Así que, hermanos, cuando las profecías o las predicaciones producen confusión, o sea, cualquier tipo de desorden, esto no viene de Dios. Esto es cosa del hombre o del diablo, porque Dios no confunde. Dios no confunde. La confusión viene de la carne o del enemigo. So, test every voice, but receive what truly comes from God. Pruébelo de espíritu y retengan lo que solo viene de Dios. Cuando hay esa administración de dones, hermanos, la unción o la llenura del Espíritu Santo interrumpe los planes del enemigo. Dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros que él envió. O sea, los hombres que venían a capturar a David terminaron profetizando. So, la presencia de Dios cambió completamente, hermanos, la situación. Los que venían a arrestar a David terminaron adorando. Los que venían persiguiendo terminaron profetizando. Así que vean cómo es la obra de Dios a veces. So when God moves, human plans collapse. La unción de Dios se transmite en comunidad, hermanos. Esa unidad en comunidad, cuando una iglesia está unida en el Espíritu, eso es poderoso, se transmite. La presencia de Dios era tan fuerte allí, en Nayot Ramá, que tocó incluso a los enemigos mismos de David. Saúl envió otro grupo, él no se quedó tranquilo, él envía otro grupo más. ¿Y saben qué ocurrió? Exactamente lo mismo. Y eso no fue suficiente, envió un tercer grupo otra vez a arrestar a David. ¿Y qué sucedió, hermanos? Volvieron a profetizar y ocurrió lo mismo. Era la unción de un grupo que vivía en la presencia de Dios. ¿Qué poder es, hermanos? ¿Qué poder? The anointing of God can fill an entire community. Y esto es poderoso cuando una iglesia vive bajo la presencia de Dios. Cualquier persona que entre en esa iglesia llena así del Espíritu Santo va a sentir en esa atmósfera el poder de Dios. Pero eso depende de cada uno de nosotros, que seamos fieles, que estemos entregados, y entonces Dios manifiesta en gran manera su poder. Esto pensaba yo en las luces que estábamos poniendo cuando meditaba sobre esto, porque de verdad que estábamos oscuritos acá, ¿no? Había un poco de tinieblas en ese sentido. Pero ahora que hay tanta luz, qué bien se ve, hermano. Es tremendo eso. Bueno, saben, yo pienso que en el sentido espiritual muchas personas tienen las luces así opacas, ¿no? Están como apagados.
necesitamos encender las luces, porque Cristo nos dijo que somos la luz del mundo. Pero sepa también que la presencia de Dios es contagiosa. Bueno, ¿cuántas cosas no contagian? Por ejemplo, si usted es alegre, si usted se sonríe, todas esas cosas se contagian. Una vez empecé a reírme y yo no sabía por qué me reía, era porque simplemente la otra persona se estaba riendo, terminamos riéndonos, pero sin saber el por qué. Porque se contagia, hermano. La sonrisa, usted sonríe y alguien le ve y casi que no puede evitar sonreírle. Se contagia, hermano, mucho más el poder de Dios. El profeta Ezequiel describe algo parecido de lo que ocurrió allí en Rama y que puede ocurrir en nuestra iglesia. Yo solo le quiero dar un pedacito, ¿no? Porque es mucha la historia, ¿no? Pero describe algo increíble. Usted va a Ezequiel 47 y allí usted encuentra que Dios le da una visión a Ezequiel sobre un río que fluye desde el templo, ¿no? Sale desde abajo del templo, que revela lo que Dios está haciendo con su presencia. Su presencia puede fluir a través de los hijos de los creyentes. Miren este versículo, hermano. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. O sea, está representando aquí la presencia misma de Dios, cómo fluye. The river represents the life and the power that flows from God's presence. Y saben que en esa historia sigue diciendo, para hacerlo corto, dice que la Biblia nos dice que en los primeros 1000 codos, que más o menos son como 33 pies, los primeros 1000 codos las aguas llegaban a los tobillos. Pero caminaba otros 1000 codos y las aguas llegaban, dice, a los lomos. Y otros 1000 codos y ya no se podía caminar, había que nadar prácticamente, ¿no? Las aguas del río de Dios iban aumentando. Primero a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos y después se convertía en un río para nadar. ¿Qué les parece esa historia, hermano? Le está revelando esto. Y yo lo que quiero que ustedes vean que muchos creyentes son aquellos que solo quieren mojarse los pies hasta los tobillos, algunos quizás hasta las rodillas. Pero lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros nos sumerjamos completamente en estas aguas. Él es el río de agua viva. So don't stay on the shore when God invites you into the river. Su presencia no está destinada a experimentarse de manera superficial. Dios desea que su pueblo entre cada vez más profundo en su vida espiritual. El río simboliza la vida de Dios. El río simboliza la obra del Espíritu Santo. El río simboliza la bendición que fluye desde su presencia. El río trae vida, mis queridos hermanos, trae sanidad, trae restauración. Dice la palabra del Señor, dice Él mismo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí el río representa la vida espiritual del Espíritu Santo, fluyendo desde Dios hacia el creyente. So God's life flows from His presence. Hasta aquí, hermano, la historia ya es suficientemente sorprendente, ¿saben? 3 grupos de mensajeros fueron enviados por Saúl. 3 grupos de hombres llegaron con la misión de capturar a David. Y los 3 grupos terminaron profetizando. Así que el plan de Saúl estaba frustrado, pero ¿saben qué? Él no se rinde. Ahora él toma la decisión de ir él personalmente. Ahora él dice, esto a mí no me va a pasar, tú vas a ver que yo sí voy a agarrar a David, ¿no? Y lo que sucede después, hermano, es uno de los momentos más sorprendentes de todo el libro de 1 Samuel. Porque cuando Saúl llega con toda su altanería, Dios también lo confrontó. Y eso nos lleva al último movimiento de la historia, hermano. Porque cuando Dios interviene personalmente, créanme, se nota.
Y vemos que dice la palabra de Dios, y fue a Naiot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando, profetizando, hasta que llegó a Naiot en Ramá. ¿Qué les parece? Él no pudo evitarlo. Qué poder de Dios. Dios ya no estaba tratando con los enviados, ahora estaba tratando directamente con él. Dios interrumpe aquí los planes del perseguidor. Pero hay algo que Saúl no entiende. Él no estaba realmente yendo contra David. Eso creía él. Él estaba yendo contra el plan de Dios. You cannot fight God and expect to win. Los mensajeros salieron sin unción. Regresaron bajo la unción. Fueron en la carne, volvieron en el espíritu. Ahora Saúl entra en ese mismo ambiente, pero no tuvo en cuenta el poder del Espíritu Santo en ese lugar. Y la presencia de Dios invade al que no la busca. Aprenda esto, hermano. Dice la palabra que vino sobre él el Espíritu de Dios. Y esto es impactante porque Saúl no buscaba a Dios. Saúl no se había arrepentido. Saúl no había cambiado. Y aún así, Dios lo detiene con su presencia. So God can interrupt a man without transformation. Dios puede interrumpir sin transformación. Y esto es clave doctrinalmente. Escuche bien esto, amado. Una experiencia con Dios no siempre produce una transformación. La gente habla mucho de experiencia con Dios. Usted puede sentir la presencia de Dios. Muchos lloran, hasta ministran, experimentan algo real, pero no cambian. ¿Oyó eso? No cambian. An encounter is not the same as a transformation. Un encuentro con Dios no es lo mismo que una transformación por Dios. Dios le recuerda esto a Saúl y le recuerda lo que él perdió. Y siguió andando, decía la Biblia, y profetizando. Y era un enemigo de Dios y de David. Aquí hay misericordia por un lado de parte de Dios, pero también hay un juicio en la que le está permitiendo ver en experiencia lo que él mismo había perdido. El mover del espíritu, el fluir profético, la sensibilidad espiritual, pero no para restaurarlo, sino para confrontarlo. Amados hermanos, esto nos dice a nosotros que estar en el ambiente, escuche bien, estar en el ambiente correcto no garantiza una vida correcta. ¿Qué les parece? Saúl llegó donde estaban, ¿quién estaba ahí? Estaba Samuel, los profetas llenos del Espíritu de Dios. Estaba la unción. ¿Podía haber un lugar más ideal? ¿Podía haber un lugar más poderoso, más perfecto para la vida espiritual, para la transformación? Y aún así no fue transformado. Y por eso surgió otra vez ese dicho que está en las Escrituras, en el versículo 24, que la gente decía, también Saúl entre los profetas, porque sabían que era enemigo de Dios y de David. So, you can be around someone full of the Holy Spirit and still miss God. Y esto es una advertencia, hermanos, una advertencia seria, porque se puede estar en la iglesia, se puede oír la predicación, se puede sentir la presencia misma de Dios y aún así salir conforme entró. Ningún cambio. ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Aquí no es cuestión de emocionar a la gente para que se crean que ya han tenido una transformación. No, hay que decir la verdad. Y la carne puede mezclarse con lo espiritual. Dice, y él también se despojó de sus vestidos. Y ahí se le salió la carne para afuera. Porque este acto refleja un desorden. Así que no todo lo que parece espiritual, hermano, lo es.
Saúl manifiesta aquí una emoción sin transformación, manifestación sin santificación, experiencia sin obediencia. ¿Usted oyó esas palabras? Porque sin transformación, sin santificación, sin obediencia, no es real la obra de Dios en su vida. Y el problema de Saúl, claro, sabemos que él quería realmente posición, no quería transformación. Él quería reconocimiento, quería ser aceptado por todos los demás, pero no quería cambiar, no quería someterse a Dios. He wanted the platform, not God with him. Y aquí está la tragedia, que queremos las bendiciones de Dios, pero no a Dios. No funciona. Usted tiene que querer a Dios, desear a Dios, amar a Dios por encima de todo lo que Dios le pueda dar a usted. Y bueno, tuvo estas dos experiencias espirituales, experiencias fuertes, pero nunca tuvo un corazón transformado. Y aquí vemos una verdad solemne, amada iglesia, que no es suficiente tener experiencias con Dios. Es necesario tener transformación de Dios. It is not enough to experience God. We must be changed by God. Permítame concluir, amados hermanos. El verdadero creyente necesita cobertura espiritual. Hablamos de eso. Necesitamos estar cerca de aquellos que nos puedan levantar espiritualmente, un mentor, una autoridad espiritual a quien rendirle cuentas y de quien recibir dirección. No one grows alone in the kingdom of God. La unción, o sea, la llenura del Espíritu Santo, o el tener el Espíritu Santo, es contagiosa en el contexto correcto. Es decir, bajo la presencia de Dios, todo aquel que se acerca es impactado por esa atmósfera espiritual. Pero sepa usted que los dones no sustituyen un corazón transformado. Usted puede tener un don maravilloso y no necesariamente eso quiere decir que usted está consagrado al Señor, que usted está viviendo una vida limpia, pura delante de Dios. So gifts are not a substitute for a transformed heart. Saúl profetizó, sintió, experimentó, pero nunca cambió. Y eso es lo que nos dice la historia de hoy. Gift can impress people. Los dones pueden impresionar, but only character pleases God. Le complace a Dios el carácter transformado. La manifestación externa sin transformación interna, amados hermanos, no produce vida espiritual duradera. Iglesia de Cristo. Hoy no hemos visto simplemente la historia de Saúl y de David. Hemos visto dos corazones delante de Dios. Como David, quebrantado, dependiente de Dios, sensible a la voz del Espíritu de Dios. Y otro como Saúl, expuesto, sí, a la presencia, a la parte emocional, pero sin transformación. Y la pregunta no es si sentimos hoy, la pregunta no es qué siente usted hoy, sino qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha mostrado. ¿Qué vas a hacer hoy? A partir de ahora con aquello que ya Dios te ha enseñado. Porque usted puede estar cerca de la unción, dentro del ambiente espiritual, rodeado de la presencia de Dios, y aún así salir sin transformación. You can be in God's presence and still miss God. Sepan que Dios nos llama. Dios nos está llamando, Cristo nos está llamando a algo más profundo. No solo a sentir, sino a rendirnos a Él. No solo a experimentar, sino a cambiar. Hay áreas en tu vida, hermanos que están aquí, alguna área en tu vida en que Dios está en estos momentos señalando. Quizás alguna actitud, quizás algún orgullo, alguna resistencia, alguna falta de entrega, alguna falta de fe, falta de compromiso. Y hoy Dios te llama a venir
a Cristo y Él te transformará. Él hará esos cambios en ti. So, salga de ese lugar confortable quizás. Venga al lugar alto, a Ramá. Venga al altar y dígale al Señor, Señor, no solo quiero tu presencia, quiero tu transformación. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, amados hermanos.